Educación Artística, Arte y Patrimonio, primer año, 21 de enero del 2025, clase magistral número 1. Pero Matisse, el gran artista del siglo, de inicio del siglo XX, el color era lo fundamental en la composición. Los contrastes, la búsqueda del color aditivo y cómo éste puede generar en el espectador el impacto esperado. Matisse no es tan dibujante en toda su sobriedad, sino que más bien hace del color su principal escena. Echa pues su paleta de colores vivos, alegres, cálidos. Sin embargo, Picasso es otro talento. En Picasso no es el color lo que predomina en la composición, sino el dibujo esquemático. Está considerado como uno de los más grandes dibujantes del siglo XX. De modo tal que cuando comparamos pintores del talento de Picasso y de Matisse, tenemos que tener presente qué priva en cada uno de ellos, si es el dibujo o si es el color. Cuando estudiamos la composición como el arte de componer objetos y elementos en una superficie, nos daremos cuenta que así como el universo tiene un orden, el arte también lo tiene. Una pintura, una escultura, una obra arquitectónica, debe haber un centro de interés. Debe haber unidad en la variedad y variedad en la unidad. Debe haber equilibrio y proporción. No obstante, algunos artistas como Andy Warhol o Seagal, pintores norteamericanos, rompen quizás con eso del equilibrio, la proporción. Pero, aún así, ¿qué busca un artista provocar en su espectador? Aunque pinte cosas feas como lo hace Kokoschka o como lo puede hacer Rouault, con sus figuras casi esqueléticas que provocan ciertos sentimientos sombríos. Bueno, busca el placer, el placer. El espectador, aunque vea una obra que supuestamente sea fea, obtiene placer. Y si obtiene placer, entonces el espectador, el artista, logró su cometido en dicho espectador. ¿Qué debe ver un espectador cuando está frente a una obra de arte? Primero, la técnica. Si pintó al óleo o a la témpera o al crayón sobre una superficie plana de madera, de papel, de cartón o de metal. Es decir, la técnica es cómo uso el color sobre la superficie. Segundo, el artista debe demostrar en su talento si su obra fue hecha en un determinado estilo. El estilo puede ser romántico, impresionista, cubista, surrealista, barroco, realista, naturalista, dependiendo del estilo y la época en que él viva. Por ejemplo, Leonardo da Vinci es un artista del estilo renacentista, pero Goya es un artista del estilo romántico. Delacroix es un artista del estilo romanticista, mientras que Corot es un artista de estilo realista, Picasso estilo cubista, Dalí estilo surrealista. El estilo tiene que ver con la época en que vive el artista. ¿Entendido? Cuando comprobamos los géneros en la composición,
Un género puede ser de distintos tipos temáticos. Una naturaleza muerta no es igual que un bodegón no es igual que un paisaje no es igual que un retrato no es igual que un autorretrato no es igual que un dibujo de un paisaje o marina, así sucesivamente. Cuando observamos la composición según su geometría en el plano, diríamos que una composición geométrica puede ser triangular, rectangular, cuadrada, diagonal, circular. Cuando observamos si la composición según la tonalidad como es, podemos decir que por su tonalidad una composición puede ser cálida o puede ser fría. Puede ser cálida cuando los colores son muy vivos. Puede ser fría cuando los colores son opacos y tristes. Entre comillas, tristes, porque ese sentimiento solo lo produce el pintor en el espectador. Cuando decimos que una composición según su cromatismo puede ser policromática cuando usa varios colores o monocromática cuando usa uno o dos colores. Cuando estudiamos al artista cómo propulsa la perspectiva, podemos entender que una perspectiva puede ser lineal o aérea. Lineal cuando se ve de frente, aérea cuando se ve de arriba hacia abajo. Y un cuadro puede tener 3 planos si este es figurativo. Un primer plano cuando todos los sujetos están muy cerca, un segundo plano cuando están a la mitad del camino y un tercer plano cuando están en lo más profundo. Una montaña, un lago, un cielo ya a punto de tocar una cordillera en un paisaje. Pero si pinto un árbol cerca, tiene que ser más grande que un árbol que está lejos. Eso se llama perspectiva. El arte de ubicar las líneas para que se pierdan en el punto de vista del espectador. Cuando un contorno en una composición es abierto o cerrado, un contorno es abierto cuando el artista aplica claro-oscuro. ¿Y qué es el claro-oscuro? Es el arte de aplicar luces y sombras. Cuando un contorno es cerrado, cuando este está delimitado por líneas precisas. De modo que si tenemos en cuenta estos elementos para analizar una obra artística, entonces estamos claros que para ir a un museo necesitamos saber todas estas nociones para comprender una composición pictórica y sin decir más el tema. Un tema puede ser un tema paisajístico, un tema religioso, un tema histórico en un cuadro, un tema mitológico. Los temas pueden ser de diversidad de orientaciones según el lenguaje que le da el pintor. Si un pintor pinta a la Virgen María sosteniendo al niño Jesús, ¿qué tipo de tema será ese? Religioso. Tema religioso. Si un pintor pinta a Atenea o a la diosa, al dios Júpiter disparando un rayo, o pinta a Afrodita naciendo en una costra, ¿qué tipo de tema es ese? Mitológico. Mitológico. Si pinta Arturo Michelena a Francisco de Miranda en la Carraca, ¿sí? ¿Qué tipo de tema es? Histórico. Histórico. Si un pintor pinta una marina y pinta un paisaje, ¿qué tipo de tema es ese? Un tema naturalista, un tema paisajístico. De modo que los temas tienen que ver con lo que quiso expresar el artista en su composición. Y eso ustedes lo van a aprender a hacer cuando estudiemos historia del arte, cómo analizar una obra de arte según sus 16 elementos. Creo que ahorita en esta clase magistral nombré como unos 12 o 13. Conclusión. Para comprender el arte tenemos que tener claro que la vida es un orden y que el artista persigue colocar los objetos en su debido lugar. Una manzana pintada en una mesa tiene que ocupar un espacio. Y si yo quiero que la manzana
no sea el centro de interés sino una botella de vino, tengo que buscar que esa botella de vino quede justamente en el lugar que el espectador quiere que esté. Y si lo logro, habré alcanzado entonces un principio de la composición denominado centro de interés o eje central. En la unidad, en la variedad. Porque si pinto una botella y una manzana, faltarán otras cosas. Entonces puedo hacer un racimo de uvas, puedo hacer un cuchillito o puedo hacer una naranja. A esos elementos le doy una unidad y la composición puede ser triangular, cuadricular o puede ser circular según como yo haga mi boceto inicial. De modo que